Muy bien, le damos la bienvenida a todas y todos. En esta oportunidad es una actividad que se enmarca en la Comisión de Programa del Partido Comunista. Aprovechar también para mandar saludos que el 21 de septiembre cumplió 102 años el partido, y también agradecer a los compañeros de aquí del Teatro Progreso que nos han dejado hacer esta actividad aquí. En este momento la Comisión Nacional de Programa se encuentra haciendo una serie de actividades. Esta es la segunda actividad. Cabe destacar que la primera actividad fue titulada Cultura, Identidad y Pueblo. Esta actividad es titulada ¿Qué hay que hacer para mejorar la salud y quiénes pagan? Para eso tenemos a nuestros especialistas aquí, también a usuarios, y le vamos a dar la palabra en este momento a la doctora Cristina Mier. Cristina, por acá, por favor. Capaz que tenés que hacer algo. No, hablar nomás sí para la cámara. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Bueno, como ya se adelantó, esta actividad se enmarca en una actividad de elaboración programática a mediano y largo plazo, no necesariamente solo para el corto plazo. Por lo tanto, el tema de salud, asistencia, servicios de salud, costo de todo eso, distribución, equidad, etcétera, todos esos conceptos son los que vamos a intentar hoy compartir y desgranar acá entre todos, para poder ir elaborando alguna propuesta, algunos conceptos, algunos acuerdos que tienen que ver con estos temas. Solo para introducir a los compañeros de panel, voy a decir simplemente que, como todos sabemos, o casi todos sabemos, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud fue una creación por ley, la ley 18.211 el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez, y que ese sistema, como tal, como sistema, está todavía en construcción. Los sistemas de salud llevan mucho tiempo de construcción, por lo tanto, por eso nos parece pertinente seguir con esa tarea de construirlo, mejorarlo y profundizarlo, siempre con el objetivo de que la salud, como un derecho, que así lo concebimos, como un derecho humano y no como una mercancía, llegue a todos los uruguayos en las mismas condiciones y para que reciban lo que cada uno necesita. Desde ese punto de vista podemos simplemente iniciar esta exposición recordando que el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ser integrado, está formado a grandes rasgos por dos subsectores, el privado y el público. El privado se compone de las instituciones de asistencia médica colectiva que tienen diferentes formas jurídicas entre sí, no es homogéneo, y el subsector público tiene varios efectores, entre los que se destaca, por supuesto, como todos sabemos, el más grande, la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero también tiene sanidad policial, sanidad militar y hospital de clínicas. Luego tiene también otros componentes que podrían considerarse menores, aunque desde el punto de vista económico quizás sean significativos, y eso seguramente lo va a explicar mejor mi compañera de panel. Entonces, solo para introducir que el sistema está formado por todos, a grandes rasgos, esos subsectores, cada uno compuesto por muchos prestadores, con diferentes características. Y sin más, le doy la palabra a la compañera Ida Oreggioni, acá presente. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ida Oreggioni, soy economista y en realidad especialista en economía de la salud. Trabajaba en el ministerio, ahora en realidad estoy en comisión con Andrade en el Senado. Bueno, la idea era ver un poco el tema de financiamiento y gasto del sistema de salud, y había pensado en hacerlo en torno a 5 preguntas. Primero que nada, pensando en cuáles son los objetivos de un sistema de salud, ¿no? De brindar atención en salud precisamente a la población con equidad, en aquella vieja frase, ¿no? De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y entonces en estas 5 preguntas, la primera sería ¿quién financia el sistema?
La segunda sería qué es lo que se financia, ¿no? Qué prestaciones, qué servicios. La tercera sería quién da esos servicios, o sea, qué prestadores y cómo los da. La cuarta pregunta sería, bueno, cómo esos prestadores producen los servicios, cómo los dan, qué modelo de atención, consultas, etcétera. Y como último punto, quién controla todo esto, ¿no? Entonces, arrancando por la primera, ¿quién financia el sistema de salud? Bueno, básicamente los sistemas de salud uno los puede dividir en financiamiento público y financiamiento privado, ¿no? Puede primar más uno que el otro. En nuestro caso, el financiamiento público es el que más pesa, pero sobre todo, en realidad es el que más pesa después de la reforma de la salud, ¿no? O sea, antes de la reforma de la salud, el financiamiento público era un 48% aproximadamente. Después de la reforma de la salud son las 2/3 partes, casi el 70, 67 más o menos %. O sea, y el resto es financiamiento privado, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de financiamiento público, ahí adentro tenemos dos vertientes. Uno es lo que es seguridad social, donde lo más importante es el FONASA, y otro que son recursos de rentas generales, o sea, que vienen de impuestos. Así se financia gran parte de ACE, porque ACE tiene las dos patas, ¿no? Tiene FONASA y tiene impuestos. Así se financian los servicios de salud del BPS con impuestos o parte de los servicios del Fondo Nacional de Recursos. Pero básicamente esas son como las dos vertientes dentro de lo público, ¿no? Los impuestos y la seguridad social. Y dentro de la seguridad social, groseramente es FONASA, pero también se considera como seguridad social el sistema de sanidad militar, por ejemplo, y el de sanidad policial, porque los trabajadores hacen aportes, los trabajadores y los jubilados, ¿no? Hacen aportes en función de su ingreso y tienen después un aporte de rentas generales que en el caso de sanidad militar y policial es el grueso, digamos, es más del 70%, o es el 70% o más. En el caso de sanidad policial es más o menos el 70%, en el caso del militar es más todavía. Y entonces, bueno, les decía, dentro de la seguridad social, o sea, el FONASA termina representando el 40% del financiamiento total del país, ¿no? Que más o menos el gasto total en salud del país es un 10,5% del Producto Bruto, que son como un poquito menos, pero 6.000 millones de dólares, por decir algo. El FONASA tiene más o menos 2.500, 2.600 millones, ¿no? Y ACE gasta más o menos 1.000, un poquito más de 1.000 millones. Ahora está gastando un poco menos que en el 2019, o sea, hubo recortes. Ahora en las rendiciones de cuenta, en el 2020 y 2021, hubo casi 50 millones de recorte en ACE. Pero más o menos es 1.000 millones de dólares, digamos, un sexto del gasto nacional en salud. Entonces, bueno, con esto del FONASA, digo, una primera cosa es recordar, porque a veces nosotros mismos nos olvidamos de los grandes logros que hemos tenido como Frente Amplio en los 15 años de gobierno, ¿no? Recordar esto, que antes del FONASA el financiamiento público era menos de la mitad. El financiamiento público es el financiamiento más equitativo o más progresivo, el gasto más progresivo dentro de los posibles. O sea, lo más regresivo es el gasto privado y de bolsillo. Porque de bolsillo, a ver, el gasto privado se divide en prepagos y gasto de bolsillo. O sea, prepago cuando yo pago la cuota mutual todos los meses, eso es prepago. Y el gasto de bolsillo no, es el otro, el que yo tengo que pagarlo en el momento de hacer uso, el que hago en la farmacia, en la feria, que también se venden, cualquier gasto, no sé, en un odontólogo privado, y también los tickets y órdenes, por ejemplo, son gastos de bolsillo. Y entonces me parece que es bueno rescatar esto de que en el FONASA, bueno, no solo que antes cubría el 20% de la población y ahora cubre a más del 70% o casi el 75%, sino que a su vez el gasto también, el gasto público aumentó mucho y ese cambio a incorporar toda la familia de los trabajadores, porque el tema era que antes no estaba la familia de los trabajadores en el FONASA, o en DICE en realidad, y tampoco estaban los trabajadores públicos, ni sus familias, ¿no? Entonces, mancomunar todos esos fondos
y lograr determinada equidad, un gran avance en equidad en realidad entre trabajadores públicos y privados, y poder incorporar a las familias es un avance importante del sistema, que tiene pendientes, porque dijimos que llega más o menos al 75% de la población, o sea que hay un 25% que no está. Y ahí está sanidad militar, o sea, los militares, los policías, básicamente, y los trabajadores de las intendencias. Entonces, a la hora de plantearnos desafíos programáticos, están arriba de la mesa, hay que discutir estas posibilidades de incorporar a estos colectivos con todas las dificultades que tiene, necesita también financiamiento, hay que ver qué aportes harían esos trabajadores que en realidad tendrían que hacer los mismos que hacemos todos los trabajadores que estamos por el FONASA, ¿no? Pero bueno, hay que comparar su situación actual con la... O sea, es todo un proceso que desde el punto de vista programático tenemos que verlo, pensarlo y programarlo, ¿no? Entonces creo que básicamente en la primera pregunta de quién financia, capaz que alguien, porque yo me pierdo con el tiempo, ¿no? Me va diciendo... Pero bueno, la primera pregunta, eso de quién financia, básicamente desde lo más macro, digamos, impuestos, seguridad social o financiamiento privado, digamos. Después eso, ¿qué es lo que se financia con ese dinero? Y ahí, en nuestra reforma también, hay un decreto que estableció que las prestaciones obligatorias, el PIAS, que es el Programa Integral de Atención en Salud, es un listado taxativo de todas las prestaciones a la que están obligados los prestadores integrales, ¿no? No solo para el FONASA, o sea, no solo lo que se contrata por el FONASA. O sea, esas prestaciones son obligatorias si yo soy FONASA, pero también si pago mi cuota privada en la mutualista, o si estoy en ACE, no por FONASA, sino financiado por impuestos, ¿no? O sea, sin importar el financiamiento, el plan de atención obligatorio es el mismo. Y eso también implicó un aumento del financiamiento público, no solo porque incorporamos colectivos al FONASA, bueno, y además porque se multiplicó por 3 el presupuesto de ACE, ¿no? ACE tenía lo deben haber escuchado varias veces, pero el gasto por usuario de ACE era la tercera parte de lo que era el gasto por usuario en las mutualistas. Y eso, reforzando el presupuesto de ACE, se logró avanzar, no a igualar, porque estamos en el 75% más o menos del gasto. Es más, hubo un momento que estuvimos más alto todavía, por allá por el 2012 estuvimos más del 80% en comparación con las mutualistas, ¿no? Con las IANC. El IANC es Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que es la sigla que resume, porque hay mutualistas, son una forma jurídica, hay cooperativas, como que IANC es el término que las engloba a todas. Bueno, entonces, les decía, este plan de prestaciones, o sea, la segunda pregunta de qué es lo que se financia, también hubo aumentos, les decía, del gasto público porque se decidió financiar más prestaciones que las que teníamos antes. Lo más claro son, por ejemplo, las prestaciones de salud sexual y reproductiva, que se incorporaron muchísimas prestaciones durante los gobiernos del Frente Amplio, y las prestaciones de salud mental, que, a ver, estamos mal en salud mental porque cualquiera dirá, bueno, pero estábamos peor en realidad. O sea, hubo muchas prestaciones que se incorporaron, sobre todo a partir del 2011, no sé si se recuerdan estas prestaciones que son modo 1, modo 2, modo 3, en realidad que son prestaciones algunas grupales para determinados grupos, por ejemplo, para jóvenes, para intentos de autoeliminación. Hay como determinados que se armó básicamente, creo que fue en el 2011 o 2012, no recuerdo exactamente. Pero esos son 2 ejemplos grandes. Después hubo otras incorporaciones. Bueno, otra que es muy importante son todos los medicamentos de alto precio que se empezaron a financiar por el Fondo Nacional de Recursos y que antes del Frente Amplio no se financiaban. O sea, el Fondo Nacional de Recursos ya existía y se financiaban prestaciones, o sea, alta tecnología y prestaciones, que el Fondo financia prestaciones también poco frecuentes más allá del costo. Pero no existía el financiamiento de medicamentos. Entonces, bueno, en esta segunda pregunta de qué financiamos, de qué servicios y qué prestaciones se hacen, también, obviamente, el financiamiento lo atraviesa, ¿no? En cada decisión que tiene que tomar un gobierno
¿incorporo o no las prestaciones de salud mental? Bueno, ¿quién lo paga? ¿Cómo lo financiamos? Eso va a suceder todo el tiempo. Y también, miren, el PIAS también tiene no solo qué prestaciones, sino también algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el PIAS dice qué especialidades médicas son obligatorias. Eso también lo dice el plan de prestaciones. Y qué modalidades de atención, por ejemplo, si la domiciliaria es obligatoria solo para pediatría y medicina general. No, esas cosas también las dice el PIAS. Bueno, entonces esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta sería entonces ¿quién presta esos servicios o quién da esas prestaciones que se definieron financiar? Y ahí, bueno, ahí tenemos todos los prestadores que Cristina los nombraba, que básicamente los más grandes, bueno, el más grande de todos los prestadores es ACE, es el prestador más grande del sistema. Las mutualistas en segundo lugar, digamos, pero sumadas. Y bueno, y después sanidad policial, militar, servicios, los seguros privados, que es todo un tema, ¿no? Están en el FONASA. Hubo una gran resistencia en sus inicios a que ingresaran al FONASA, es otra cuestión que está arriba de la mesa siempre en nuestras discusiones programáticas, si los seguros privados sí o no. En realidad el tema de que estén adentro fue un análisis en su momento más de economía política, o sea, pero no lo voy a defender yo porque yo no estaba a favor, así que si hay alguien que lo quiera. Digo, pero en los hechos, igualmente los seguros privados pesan, el 2% del gasto del FONASA va para los seguros privados, ¿no? El 21% va para ACE, bueno, el 70 y pico, 76 creo que, no sé si me suma ahí, pero más o menos el 76 o algo así va para las mutualistas, y solo el 2% va para los seguros privados. Además, los seguros privados no son subsidiados por el FONASA, ¿no? O sea, si mis aportes no me alcanzan para pagarme para la cápita, para pagarle mi cápita al seguro privado, el BPS no me lo compensa. O sea, le pasa solamente el pedacito que alcanzaron mis aportes. En el resto de los prestadores no pasa eso. Ustedes saben que si el aporte de ustedes no alcanza, o sea, nosotros en general no tenemos ni idea si nuestro aporte alcanza o no. Simplemente lo hicimos, tenemos derecho y elegimos y vamos a un prestador. En los seguros privados no es así, pero igualmente es un tema que hay que tener presente o por lo menos cuestionárselo, ya les digo siempre, está arriba de la mesa, ¿no? Sí, dale. Estoy en la 3, ¿no? Ahí va. Bueno, y entonces, a estos prestadores el tema es, bueno, ¿quién presta estos servicios? Y en realidad lo que se hace es pagarles para que los presten. El FONASA lo que hace es comprar las prestaciones, o sea, compra el PIAS para todos los usuarios FONASA a determinados prestadores, a ACE, a las mutualistas y a los seguros privados. Pero también, o sea, y eso se lo paga con cápitas que son ajustadas por edad y sexo. No voy a entrar en el detalle, hay cuestiones muy técnicas que también se discuten en la UT de salud, las estamos discutiendo todo el tiempo, porque, o sea, no solo el gasto depende de edad y sexo, sino que sería bueno incorporar otras variables de ajuste, pero para eso falta mucho, tienen que crecer bastante más nuestro sistema de información, porque seguramente es más caro un diabético que un sano, o sea, ese tipo de cosas también están arriba de la mesa para tratar de construir y ajustar mejor la cápita. También el FONASA paga por metas a esos prestadores, que son por el cumplimiento de determinados objetivos sanitarios. Por ejemplo, creo que se sigue pagando por metas para que se hagan los controles obligatorios de los niños, de las embarazadas. En un momento se pagó y se dejó, porque la idea de las metas es pagar para promover algo que después se pueda retirar ese dinero y se dedique ese dinero a promover otra cosa. Por ejemplo, el llenado el SIP, es el Sistema Informático Perinatal. Ahí va. Por ejemplo, se llenaba muy mal eso cuando arrancamos entonces se empezó pagando para que se llenara completo toda la historia perinatal. Y después se logró, o sea, casi el llenado del 100%, entonces se dejó pagar por eso, pero se logró el objetivo que era mejorar la información perinatal. Entonces eso a modo de ejemplo. Y bueno, y también se le paga a los prestadores por la cuota privada, por los tickets y órdenes, o sea, hay distintas formas de financiamiento y todo eso también tiene desafíos de política pública, porque todo eso puede y debe
ser regulado precisamente para asegurar el acceso equitativo de la población a los servicios. Entonces, por ejemplo, están regulados los precios. Bueno, ni hablar que las cápitas que se pagan están reguladas porque es el Poder Ejecutivo el que define el precio, igual que las metas, pero también está regulado el precio de las cuotas privadas mutuales, ¿no? Y también está regulado el precio de los tickets y órdenes. Incluso en el tema de los tickets y órdenes, el Frente Amplio hizo muchos avances en rebajar determinados precios que eran disparatados, sobre todo de estudios. Hizo muchas rebajas también en medicamentos, gratuidades, por ejemplo, hay cosas incluso que muchas veces no se saben. Yo creo que fue 2012 que hicimos gratuito para el cáncer, quimioterapia y radioterapia. Es algo que incluso que muchos usuarios no lo tienen presente y eso es otra cosa también de lo que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, acá hay un compañero de usuarios, pero el conocimiento de los derechos, muchas veces la población no reclama determinadas cuestiones que de última hicimos bien en dar la gratuidad de esas prestaciones, pero a veces se desconocen los derechos y bueno, hace poco he visto reclamos de que hay prestadores que no lo cumplen, ¿no? Entonces eso estaba estoy en el 3. ¿Todavía estoy en el 3? Bueno, pero rápidamente. En realidad, cómo prestan los servicios, los prestadores, es más que nada, cómo combinan recursos humanos, cómo pagan los salarios, ¿no? Cómo compran medicamentos, cómo compran tecnología. Eso tiene que ver con la parte de cómo gastan los prestadores, cómo se complementan servicios entre ellos o no, cómo es la compraventa, y ahí también hay mucho que la política pública puede hacer para regular, ¿no? Para regular esos precios de compraventa, es que me voy yendo, precios de compraventa o precios de complementación, y en eso también hubo algunos avances, por ejemplo la ley de urgencia y emergencia, que es de 2018, ahí lo que se logró es que en cualquier parte del país podamos ir a atendernos a una emergencia y ahí se regularon los precios. Antes del 2018 eso no era posible. Ahí los precios están regulados, no todos, pero la gran mayoría de las consultas y eso sí se logró regular. Y eso era un primer paso sobre el cual hay que seguir trabajando. Y el último punto, la quinta pregunta, es ¿quién controla todo esto, no? Y ahí, bueno, básicamente la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud el que tiene que controlar. Y para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con su función de rectoría, se le llama, o de conducción del sistema, tiene que tener recursos adecuados, ¿no? Y eso es algo que también reclamamos permanentemente en nuestros programas del Frente Amplio, de que se refuercen los recursos del Ministerio. Y por ejemplo, controles de si se están dando las prestaciones que son obligatorias, pero por ejemplo también si se cumple con los tiempos de espera. Hay normativa de tiempo de espera, eso también se tiene que regular. Y dentro del Ministerio la JUNASA es un organismo clave, que lo generamos nosotros, que tiene participación social, y ahí ya me da pie para pasarle y que en realidad se vio muy debilitada en este gobierno. Y en realidad tendríamos que pensar también cómo hacer para seguir fortaleciendo la JUNASA y que no muera en estos días, digamos, ¿no? Y ahí mucho más que decir debe tener el compañero. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, la verdad que agradecer el tiempo porque son temas complejos que después vamos a tener justamente la instancia de poder discutir e intercambiar de todo lo que están planteando. Que vaya así, los felicito por acotarse justamente al tiempo porque no es un tema que amerite tan poco. Y ahora vamos como todo este tema que requiere de Contralor, como ya lo han explicado los compañeros, vamos justamente a un militante de usuarios de salud pública y privada, Néstor Gurruchaga, ¿está bien? Muy bien, pase Néstor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer la invitación, esta invitación a ponerle pienso al sistema en cuanto a cómo se financia y cómo mejorarlo. Yo integro una organización social de usuarios que en este momento está en una situación compleja porque está intervenida por el Ministerio de Educación y Cultura. Yo no quiero desvirtuar el objetivo de esta reunión, pero después, si hay interés, a mí me interesaría informar de la situación. Pero al final, después que toquemos
el tema para el que fuimos convocados. Nosotros como usuarios organizados tenemos un balance del Sistema Nacional Integrado de Salud y en ese balance intentamos tener un equilibrio entre dos términos. Por un lado, acordarnos de dónde venimos, de qué era lo que había antes de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, con mutualistas, como se les llamaba en aquella época, que se caían a pedazos, que cerraban, que dejaban trabajadores sin trabajo, usuarios sin atención, y los usuarios poniéndonos al hombro hasta la última policlínica a lo largo y ancho del país, porque no había ni gasas, cumpliendo el rol o intentando sustituir el rol de un Estado totalmente ausente. Nos acordamos que venimos de ahí, pero también junto con eso decimos que ya pasó una década y media de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo tanto, consideramos que las carencias que hay, los cuellos de botella que tienen, no solo se explican por la herencia, sino que se explican por cosas que no se hicieron bien o porque no se trabajó con la profundidad suficiente para avanzar en ello. Entonces, intentando tener un equilibrio entre esos dos términos, yo les quiero dejar un resumen de cuál es nuestra opinión sobre cuáles son los principales problemas. Cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, básicamente estaba basado en tres patas o en tres ejes, que era cambio en el modelo de atención, cambio en el modelo de gestión y cambio en el modelo de financiamiento. Se avanzó mucho en el cambio de modelo de financiamiento, como decía la compañera antes que yo, se incorporó mucha gente que estaba por fuera, es mucho más democrático lo que tenemos hoy que lo que había. Se avanzó algo, pero falta mucho en el cambio en el modelo de gestión. Hay mucho para trabajar en ese sentido, pero nosotros consideramos que el gran cuello de botella, el gran atraso que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud es en el cambio del modelo de atención, porque el cambio de modelo de atención implicaba priorizar el primer nivel de atención, es decir, hacer centro en prevenir y en promover, es decir, hacer centro en la salud. Y para un sistema que en buena parte está altamente mercantilizado, el negocio no es la salud sino la enfermedad. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones de fondo de por qué no se avanza en una cantidad de temas que se tendría que avanzar. Junto con eso estaría el tema de lo que se llama determinación social en salud, que de eso yo no voy a hablar porque no tengo la preparación suficiente, pero en otro momento, si a ustedes les interesa, hay algunos compañeros del movimiento de usuarios que están preparados y que pueden aportar mucho en cuanto a qué tiene que ver o cómo comparar o llevar los temas de salud vinculados al modelo productivo, al modelo de desarrollo del país. Hay compañeros con mucha formación en eso que pueden dar una mano, no es mi caso. Pero en el cambio del modelo de atención, que era priorizar el primer nivel, si no hay una gestoría firme de parte de las autoridades que los obligue y que controle que realmente invierten y trabajan en primer nivel, eso no va a suceder. Otro gran cuello de botella que tiene nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud es la distribución de recursos humanos en el territorio. Montevideo, con 45% de la población, concentra el 73% de los recursos humanos en salud. Queda un 27% para todo el resto de la República y de ese 27% aproximadamente el 8%, solo el 8% es lo que está al norte del Río Negro. Es un tema profundo, es un tema multicausal que no es fácil de resolver, que va a requerir un proceso muy largo, pero que en algún momento hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que hacerlo visible para empezar a debatirlo, para que realmente se inicie un proceso que ayude a revertir eso. Una de las explicaciones principales de eso es que en el área metropolitana es mucho más fácil tener el multiempleo que en el interior. En el interior profundo es un tema muy pesado, porque los tiempos de espera, sobre todo para algunas especialidades, son eternos, sobre todo en departamentos al norte del Río Negro. En algún momento, creo que fue durante el gobierno de Mujica, hubo algún intento
hay un proyecto de te aprieto o te guardo el título durante 3 o 4 años y estás obligado a ir a trabajar a un lugar del interior y terminó cajoneado. Esa la discusión de eso no avanzó. El tercer problema que nosotros queremos plantear, o que a mí me interesa plantear, es algo que nosotros le llamamos renta oculta como salario en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se supone que las instituciones de salud no son para ganar plata, y cuando uno las mira de cerca, le pone la lupa cerca, siempre o están apenas empatando o generalmente con los números en rojo. Ahora, yo puedo tener algún desajuste en las cifras, tómenlas con pinza, son parciales porque hace tiempo que no tenemos representación en la Junta Nacional de Salud, y si un valor tenía la participación de los usuarios organizados en la JUNASA es que es un lugar de información privilegiada. Por lo tanto, la información puede estar un poco desfasada, pero hay jefes de área en instituciones de salud privada con salario de 250 a 300 mil pesos mensuales. Hay cargos gerenciales que rondan los 600, 700, 800 mil pesos por mes. Hay especialidades que rondan 1 millón de pesos por mes, y hay algunos especialistas, especialmente los anestésicos quirúrgicos, cuando atienden más de un kiosco, cuando tienen 2 o 3 kioscos para atender, que rondan el 1,5 millones de pesos mensuales. Ahora, cuando nosotros hemos intentado poner este tema arriba de la mesa en discusión, generalmente la respuesta son instituciones privadas, pero son instituciones privadas que en buena parte de su presupuesto funcionan con un fondo que es público. Y generalmente la mayoría de esas instituciones, de promedio el 75% de su presupuesto es origen FONASA. Generalmente tienen entre un 25 y un 30% de recursos genuinos propios. Por lo tanto, si básicamente funcionan con un fondo público, la discusión sobre este tema tiene que ser pública. Nosotros algunas veces, por intentar poner la discusión arriba de la mesa, hemos planteado de que haya un decreto, una resolución que plantee en este mundo tan conectado, con la posibilidad de hacer seguimiento, de comparar cuánto gana uno en un lugar o en otro, que hubiera una resolución que dijera que en el Sistema Nacional Integrado de Salud nadie puede ganar más que el ministro. Con eso, si alguna vez se tomara esa decisión, habría mucho más recursos para cosas que hoy supuestamente no están, porque nuestro país no gasta poco dinero en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Son, como dijo la compañera, alrededor de 6.000 millones de dólares año. Es mucha plata. Y teniendo en cuenta la pregunta que estaba planteada para la jornada de hoy, es quién paga, ¿no? Es decir, de diferentes maneras o por diferentes lados, es el pueblo uruguayo el que junta esos recursos, ya sea FONASA o por los impuestos normales que uno aporta, es quien junta. El problema no está en cómo se junta la plata, porque la plata se junta y tendría que ser suficiente como para que hubiera un mejor Sistema Nacional Integrado de Salud que lo que hay. El problema es cómo se gasta y quién controla cómo se gasta. Básicamente la plata que se junta en esa gran lata que se llama Fondo Nacional de Salud, hay una comisión que se llama Comisión de Cápitas, que es la que controla cómo sale el dinero y en qué dirección sale y qué cosas son las que se pagan, y en esa comisión no hay representación social, ni de usuarios ni de trabajadores. ACE tiene aproximadamente 1.400.000 usuarios. Una parte de ellos, yo no tengo la cifra en este momento, son usuarios FONASA y otra parte no. La parte que le correspondería a ACE por sus usuarios FONASA van a rentas generales, porque es rentas generales quien le da el presupuesto anual de ACE. Ahora, a veces nos cuesta entender un poco porque es complejo. Una parte del dinero entra por un lado de una manera, otra parte entra por otro, pero lo que hay que intentar hacer
es tener en cuenta lo que yo decía anteriormente. Nuestro pueblo, el pueblo uruguayo, de una manera u otra, junta anualmente 6.000 millones de dólares para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si uno, y yo no tengo la cifra, en algún momento la tenía, pero ahora no la tengo, pero es una cifra que hay que trabajar, es dividir toda la plata que Renta General le da a ACE, dividirla por 1.400.000 usuarios para tener la cifra en dólares por cabeza de cuánto de ese esfuerzo del pueblo uruguayo va por cabeza a usuarios de ACE y hacer la misma cuenta en la salud privada. Y créanme que la diferencia por cabeza es importante, es muy importante. Y en algunos momentos nosotros tenemos la impresión de que esa gran lata que el pueblo uruguayo junta, jubilados, trabajadores, ya sea en el descuento FONASA o en los impuestos normales que van a rentas generales, de esa gran lata sale un caño maestro en dirección a la salud privada y sale una manguerita de poco porte en dirección a ACE. En este momento hay una situación de retroceso, de pérdida de derechos o de derechos que están tambaleando. ACE, debido a la crisis, algunos culpaban a la pandemia, otros decían que no tenía que ver con la pandemia, pero de alguna manera u otra, en los años anteriores hubo 80.000, más o menos, entre 80.000 y 100.000 compatriotas que perdieron el trabajo, que tenían cobertura en la salud privada y que fueron a dar a ACE. Por lo tanto, en este momento ACE tiene entre 80 y 100.000 usuarios nuevos con un presupuesto a la chique, con un presupuesto de recorte y con información que tenemos de varios lados, porque hemos estado en reuniones con gente que tiene a su cargo dirección de unidades ejecutoras importantes, que nosotros intentamos no dar los nombres porque son cargos políticos, no le queremos complicar la vida a nadie, pero nos han avisado, nos han denunciado que ACE cambió los proveedores, que en muchas cosas están comprando material de tercera, las bolsas de colostomía se rompen, se degüellan, los materiales para punzar, para poner circuito son de muy mala calidad. A eso hay que juntarle que cayeron todos los contratos COVID en ACE, que es verdad, todos sabíamos que eran temporarios, pero el mismo gobierno al mismo tiempo reconoce que sobró plata, todavía hay plata del fondo COVID, pero recortó y complicó la atención a los usuarios y complicó las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por lo tanto, yo quería poner foco en esas 3 o 4 cosas grandes. El primer nivel de atención, que ese para nosotros es el principal cuello de botella o el principal atraso que tiene el sistema de lo que tenía planteado. Distribución de recursos humanos en el territorio, porque es verdad que se supone que en un Estado de Derecho nadie tiene la obligación de ir a trabajar donde no quiere, pero al mismo tiempo la Constitución de la República y las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud nos asegura a los usuarios recibir el mismo nivel de atención, no importa dónde vivamos. Por lo tanto, ahí hay un choque de 2 derechos que de alguna manera hay que empezar a ponerlo arriba de la mesa para empezar a debatirlo, para que haya en algún momento el inicio de un proceso que apunte a revertir esa situación, que es de que es sobre todo algunas especialidades muy difícil en el interior. Después hay otras cosas que yo las voy a ejemplificar con 2 anécdotas muy concretas de que hay mucha gente en el sistema de los 2 lados del mostrador, y eso está planteado a lo largo y ancho del país y que hay que tenerlo en cuenta para encarar cómo resolverlo. Un ejemplo, yo soy mercedario, vivo en el departamento de Maldonado, pero en algún momento la ambulancia especializada del Hospital Zoilo Chelia de Mercedes, una ambulancia especializada, tiene que contar con un médico que está preparado para trabajar en esa ambulancia especializada. Hay un médico que está de retén.
tiene que hacer un traslado de un adolescente en una situación compleja, llama a la dirección del hospital al médico que está de retén, y el médico que está de retén le contesta a la dirección del hospital que ese día no puede, que no puede ir a cubrir el servicio. Por lo tanto, el hospital tiene que contratar la empresa privada de la ciudad, y a bordo de la ambulancia privada que viene el médico que le había dicho que no estaba en condiciones de cumplir. De eso está lleno a lo largo y ancho del Uruguay, y es una cosa a tener en cuenta. ¿Un minuto? Bien. Lo otro es un tema cultural, y redondeo con esto y termino acá, es que en algún momento la jefa de la RAP del departamento me invitó a ir a una policlínica que había denuncias de usuarios. Era una policlínica de ACE, donde ACE ponía el edificio, pagaba la luz, pagaba el agua, pagaba los auxiliares de servicio y pagaba el internet, y la mutualista privada ponía el médico, pero el médico atendía de una manera a los usuarios de la privada y de otra manera a los usuarios de ACE. Cuando llegamos había unas 20 personas en la reunión, se levantó alguien y me dice, ¿sabe quién es ese que está sentado allí? Le digo, no sé quién es el médico. Y le digo, ¿la reunión cómo está convocada? Como usuario, le tuve que pedir al hombre que se retirara de la reunión. Obviamente, alguien que se sintió muy molesto, se levantó y se fue. Después vino una señora y me dijo, ¿sabes quién es esa señora que está allí? Es la mujer del médico, que estaba con una tablet grande así grabando toda la reunión. Por lo tanto, de todos los que tenían denuncias para hacer, solo un veterano se animó a decir las cosas. Porque hay un tema cultural de peso en la gente. Y eso es muy importante, trabajar para que nuestro pueblo entienda que la salud no es una dádiva, no es un regalo, es un derecho garantizado por la Constitución y las leyes, y como todo derecho, si no nos organizamos para defenderlo, es muy difícil que se cumpla. Muchas gracias, Walter. Nada, anunciarles que se han venido dando una serie de actividades en el marco de los derechos humanos, y bueno, como esta también, así que agradecemos al Popular, al portal del Popular, porque toda esta actividad, todas las oratorias se van a estar luego reproduciendo en YouTube, así que bueno, para finalizar le damos nuevamente la palabra a la doctora Cristina Mier, que va a ser justamente la que va a estar cerrando esta actividad y dando paso a las intervenciones y el intercambio. Bueno, muchas gracias. Acá de nuevo, frente a la cámara. ¿Se oye? ¿Funciona esto? ¿Se oye? Ah, está. Bueno, no sé. Bueno, sí. Ahí está. Bueno, impostaremos entonces. Bueno, muy bien. Escuchando atentamente las exposiciones de los que me precedieron y pensando, como venimos pensando hace tiempo en estos temas, cabría ahora, como dicen algunos expertos, problematizar algunos de los aspectos que hablamos acá. Entonces, uniendo lo que decía el compañero de los usuarios con la compañera economista, vemos que, como siempre, y la salud no es nada original en eso, siempre hay un conflicto entre lo que concebimos que se debe hacer desde la perspectiva de los derechos, y si eso es concebido por la misma cosa como un negocio, va a haber un conflicto. Y estamos inmersos en esa realidad, ¿no? No somos originales en absoluto. Como ya se dijo acá, la salud en Uruguay gasta mucho dinero. Uruguay es uno de los países con más alto gasto en salud anual, en porcentaje de PBI y también en gasto por usuario per cápita. Creo que es cuarto o quinto en el mundo, Uruguay. O sea que no es que haya poco dinero, hay mucho dinero. Claro que es porcentaje de PBI, uno puede decir otros países tienen un PBI mucho más alto, pero también tienen más o menos población. Uruguay gasta mucho. Como ya vimos de las exposiciones de ida, y lo reafirmó Néstor, hay diferencias en cómo se distribuye ese dinero en los diferentes integrantes y prestadores del sistema.
Y más aún, hay diferencia en cómo se distribuye entre Montevideo e interior. Notorias diferencias que no pueden ser explicadas por diferencias en la enfermedad o carga de enfermedad que tienen los uruguayos que viven en la capital o los que viven en el interior. No somos tan distintos, tenemos las mismas enfermedades. Entonces cabría preguntarnos, como Frente Amplio, como fuerza política de izquierda que estuvimos en el gobierno 15 años, hicimos muchas cosas, se avanzó muchísimo, indudablemente, y se aplicaron para poder llevar adelante esas directivas políticas diferentes instrumentos en todos los aspectos. En los aspectos financieros se aplicaron instrumentos, en los aspectos asistenciales se aplicaron diferentes instrumentos, en los aspectos que están dentro de financiamiento de remuneraciones y salarios se aplicaron instrumentos, y ya tenemos la suficiente acumulación de consecuencias de esos instrumentos como para poder ver si no hace falta cambiar algunos. Ahora que escuchaba a Néstor hablar de la acumulación y el lucro por parte de algunos actores del sistema, bueno, ¿podríamos cambiar eso? ¿Podríamos hacer que los dos subsectores que tantas diferencias tienen, claramente si se gastan 6.000 millones de dólares por año y el presupuesto de ACE es 1.000 y tiene un porcentaje de usuarios, como dijimos, un poquito menos de la mitad, obviamente los usuarios están recibiendo menos que en el otro subsector y eso es inadmisible, eso es inaceptable. ¿Esto quiere decir que hicimos todo mal o que arrancamos mal? Bueno, no. Comienzo requieren las cosas y se hizo muchísimo y se avanzó, pero tenemos que seguir avanzando, porque es inadmisible que haya inequidades desde ese punto de vista. ¿Qué instrumentos aplicamos para que eso se pueda cumplir? Bueno, tenemos que ver. Se aplicaron, por ejemplo, seguramente todos ustedes han oído hablar, porque hasta ha salido en prensa, la creación de los famosos cargos de alta dedicación. Pero bueno, se aplicaron básicamente solo para los médicos. ¿Podríamos pensar en aplicar ese instrumento para todos los demás actores del sistema? ¿Ha servido ese instrumento? Y bueno, ya tenemos elementos de que conceptualmente los instrumentos pueden ser muy buenos, pero después en la aplicación, como están inmersos en un sistema que comparte la lógica de que la salud es un derecho con la lógica de mercado en una mitad del sistema, inevitablemente la lógica de mercado se traga, digamos, cualquier instrumento que queramos poner para disminuir esas diferencias. Por ejemplo, los cargos de alta dedicación se concibieron, lógicamente, todos estamos de acuerdo, para que los profesionales no estén en el multiempleo, no estén en los kioscos, en los múltiples kioscos que decía acá Néstor. Para lo cual siempre se aducía que eso era así porque los salarios eran bajos. Bueno, muy bien, subamos los salarios, hagamos esos cargos de alta dedicación con remuneraciones sensiblemente más altas y hagámoslos en el privado y en el público. Se hizo eso, pero ¿qué pasa? Como la negociación colectiva y los salarios se rigen por paramétricas diferentes, eso terminó aumentando la inequidad de las remuneraciones a favor del sector privado. Entonces, un instrumento que conceptualmente es bueno, ¿no?, que haya alta dedicación y que la gente no trabaje en más de un trabajo o de dos trabajos, termina parcialmente desvirtuado porque no tuvimos en cuenta otro aspecto. Y eso es muy difícil porque inevitablemente si hay empresas donde hay un sector corporativo con grandes ganancias, siempre se va a organizar para seguir percibiendo esas ganancias. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar evitar eso? Bueno, podríamos caminar hacia un sistema diferente, parcialmente, sin llegar a ser un sistema único, donde la rectoría del Ministerio de Salud Pública pueda ejercerse controlando muchas variables. ¿Podríamos? Pregunto, ¿podríamos? ¿Querríamos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es muy difícil. La respuesta es que es muy difícil, pero no es imposible. Con una rectoría fuerte, esas cuestiones se pueden y se deben controlar.
Como dato para agregar, porque a mí me impresionó de hace años y está desactualizado, pero lo voy a decir igual porque es impresionante, para agregar a lo que decía Néstor, yo soy médica, soy especialista en laboratorio, pertenezco al colectivo médico. Sin embargo, hace 10, 11 años, en los primeros años de la aplicación del IRPF, de las 20 personas que más IRPF pagaban en el Uruguay, el top 20, 19 eran médicos. Se podrá decir que los demás ganan más y no aportan, evaden, será o no será, no sé, la DGI es eficiente. Pero el dato es un poquito impresionante. Quiere decir que ahí hay mucho dinero y el dinero da mucho poder. Entonces, cuando se sientan en todos estos organismos que mencionaban tanto Néstor como Ida a negociar las cápitas, a negociar las metas, a negociar todo, los contratos, los cargos de alta dedicación, etcétera, tienen mucho, mucho poder. Entonces, por eso es muy difícil. ¿Qué podemos hacer para revertir eso? Y bueno, decisiones políticas fuertes, es decir, proponernos que en X tiempo vamos a disminuir la diferencia entre subsectores X%. No vamos a decir que mañana vamos a llegar a tener igual el gasto per cápita en salud en el subsector público que en el privado, porque eso no es posible. Pero por lo menos proponernos caminar hacia ahí. Y para caminar hacia ahí tenemos que tomar decisiones políticas fuertes y tener la información. Como bien decía Néstor, y por supuesto también lo afirmaba Ida, la información es clave. ¿Cómo vamos a calcular las cápitas si no tenemos información? Pero yo tengo para agregar y para comentar a lo que ellos dijeron, que las empresas privadas de la salud tienen toda la información. Tienen gente muy bien remunerada, sacando todos los cálculos esos que nosotros decimos que nos falta información. Ellos sí saben cuánto les cuesta un diabético, sí saben cuánto les cuesta un politraumatizado, lo saben perfectamente. Entonces la información está, claro. Si yo la quiero usar para aumentar mis ganancias, voy a negociar una cosa, y si yo la quiero usar para que todos los diabéticos se atiendan igual y hacerlo más justo, la voy a usar para otra cosa. Otro tema, las diferencias entre los dos subsectores, aquello que al menos yo afirmé hace un rato que era inadmisible desde el punto de vista ético, no puede haber diferencias, también se dan por instrumentos que heredamos de los gobiernos anteriores a los gobiernos del Frente Amplio, que cambiamos parcialmente, pero que quizá tendríamos que seguir cambiando. Por ejemplo, el sistema de compras estatales avanzó muchísimo. Yo tengo conocimiento de ese sistema, he integrado comisiones, el sistema avanzó muchísimo. Lamentablemente no avanzó lo suficiente, ni tan firme como para que ahora no lo estén desmantelando, como decía Néstor, ¿no? Y ahí sí tenemos que aprender. Hay cosas que tienen que quedar mucho más firmes y no pueden quedar a la buena voluntad. Como dije hoy al principio, es una crítica para todos nosotros, pero bueno, los sistemas de salud llevan tiempo en construirse y en ser fuertes, pero tenemos que mirar las cosas. Como bien decía Néstor y también mostraban los números de Ida, el financiamiento de las empresas es fundamentalmente por ingresos públicos, o sea, los pone el pueblo uruguayo, por lo tanto, ¿por qué los vamos a dejar que compren lo que quieren, al precio que quieren, al proveedor que quieren? Me lo pregunto, el sector privado, ¿no? Ahora se está desvirtuando también en el público, pero bueno, ahora gobierna la derecha, pero cuando volvamos a gobernar nosotros, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué van a comprar como quieren? Si es dinero de todos nosotros. Otro tema para que también la miro a Ida porque discutimos mucho en la unidad temática estos temas y hay experiencia y hay compañeros que saben mucho, es el tema de los copagos. El sector público no tiene copagos, el sector privado tiene copagos. Los copagos son esa orden o ese ticket que tenemos que pagar en la ventanilla para retirar un medicamento, para atendernos o para que vengan a nuestra casa o lo que sea. Y bueno, y eso tiene un costo. Cuando los usuarios tienen que pagar eso de su bolsillo, lo viven, y es cierto, está muy bien, como una barrera de acceso a la asistencia, ¿no? Hay muchos que se dan vuelta y se van porque no pueden pagar y se quedan sin ese servicio.
Entonces está muy bien bajarlo y está muy bien eliminarlo. El tema es la pregunta que motiva esta actividad: ¿quién lo va a pagar? Porque si va a poner esa plata el Estado somos los 3 millones de uruguayos. Entonces la pregunta ¿es justo que los 3 millones de uruguayos aportemos para que una parte de los usuarios que eligieron libremente estar en una mutualista que tiene copagos no tengan que pagar los copagos? Yo creo que no es ético, pero que hay que sacar los copagos, pero que los ponga la empresa, no que los ponga el pueblo uruguayo. Cosas que tenemos que ir viendo. ¿Esto es fácil de hacer? La miro a Ida, claro que no. Es difícil y son muy duros para negociar, ya lo sabemos, pero nos tenemos que preguntar. Sobre todo es difícil saber estas cosas, ¿no? Nosotros mismos tenemos un decreto, creo que es, y me corregirá Ida, donde para poder reducir sensiblemente los precios de estos copagos, cosa que es cierta que hicimos, se les devuelve a las mutualistas un sustitutivo, ¿verdad? Un algo que no sé si es el 100%, pero se les paga. Se les dijo, bueno, no cobres más de tanto, pero yo te pago, yo Estado te pago la diferencia o algo parecido a la diferencia. Ese instrumento podría haber servido en su momento, no digo que no, pero no podemos perpetuarlo, porque si no, estamos de vuelta en forma regresiva, recargando a los 3 millones de uruguayos, que somos los que aportamos para que ellos reciban eso, que sus usuarios aplauden porque sale más barato el copago, y está muy bien, pero el tema es, ¿por qué lo pagan los 3 millones de uruguayos? Cosas por el estilo que tenemos que pensar, a ver si podemos lograr avances en ese sentido hacia una equidad, tanto en los servicios como en las remuneraciones, como en los servicios, las remuneraciones y todo lo que tiene que ver con la organización del sistema, siempre pensando que no puede haber diferencias. Y eso es el nudo de la cuestión esta. Hay otros temas muy importantes que son el desarrollo, ¿no?, de los servicios y la distribución de los servicios. Y acá capaz tengo un matiz con Néstor. El desarrollo del cambio del modelo de atención, que todavía no lo hemos logrado cambiar y los indicadores así lo muestran, ¿no? Hay más consultas en urgencia que en policlínica de control, por lo tanto no hemos cambiado el modelo de atención. Ya sabemos que es lo más difícil de cambiar porque es cultural, pero nos preguntamos, ¿ese decreto por el cual permitimos que cualquier usuario se asista en cualquier puerta de emergencia, ¿realmente benefició el cambio de modelo o fue para atrás? A la gente le resultó más fácil atenderse en puerta que en policlínica, y si es una puerta privada y es un usuario de salud pública, además recibía dinero. Los hechos muestran que, siendo conceptualmente correcto que las puertas de emergencia admitan a todos los usuarios, terminó siendo una puerta de entrada de dinero para el sector, del sector público al privado. Y además no favoreció el cambio de modelo de atención, porque además se promovió. Entonces la gente decía, voy a la urgencia, por cosas que no eran de urgencia. Entonces, yo digo y propongo aprovechar la experiencia que ya vemos y las evidencias que ya tenemos para ir pensando cómo cambiar estas cosas en beneficio de todo el sistema. Y bueno, y eso no se puede hacer sin información y sin participación activa de toda la sociedad, organizado en los movimientos, los gremios, los sindicatos y bueno, y por supuesto los partidos políticos, ¿no? Bueno, muy bien. Para las personas que están llegando, les recordamos que esta es una actividad que se enmarca en qué hay que hacer para mejorar la salud y quién lo paga. Y en este momento vamos ahora a las intervenciones. Pedimos por favor que levanten la mano y que van a tener que pasar acá adelante porque así pueden también ser filmados las participaciones siempre que estén de acuerdo. Y también van a tener un tiempo para la intervención o para la pregunta, y me parece que para romper el hielo podría estar bueno de que pase adelante ahora Débora, que es una de las compañeras de la comisión de proyecto, y bueno, eso. ¿Estás de acuerdo, Débora? Sí.
Perdón, ¿me decías algo, Cristina? Bueno, entonces le damos la palabra a Débora. No, breve, gracias. Bueno, primero agradecer a los compañeros que vinieron a exponer. Solamente a modo de reflexión, no es como una pregunta, una reflexión y una preocupación. Todo lo que han planteado es clarísimo, ubica un problema que es complejísimo, pero que en primer lugar se enmarca en los derechos humanos, ¿no? Como lo decía Néstor, pero también lo dejaron entrever las compañeras. A mí lo que me preocupa es que muchas veces queda ubicado este problema en lo económico, y está muy bien, no digo que no sea así, pero hay una dimensión, algo lo planteaba Néstor, en cuál es la concepción de salud, ya que estamos en un momento que es programático también, todos estamos en diversas tareas programáticas, hacia un nuevo gobierno del Frente Amplio. Obviamente esto involucra a otros actores, no solamente a los que estamos acá, pero acá hay una concepción de salud. Nosotros tenemos un sistema que básicamente se basa en la enfermedad, no en la salud, y tiene que ver con el primer nivel de atención, esto que decía Néstor como un cuello de botella clarísimo. Esto por un lado, y por otro lado, miro acá algunos compañeros que hemos conversado, tiene que ver con una concepción mucho más integral de lo que son los procesos dialécticos de salud y enfermedad, que no tienen una base solamente biológica, que tienen o sea, estos procesos parten de una concepción integral donde lo multifactorial incide, no enferma igual un obrero de la construcción que un trabajador de una oficina, no enferma igual. Son diferentes modos en los procesos de enfermar. Acá obviamente está involucrado también quienes forman a quienes trabajan en la salud. Esa es una dimensión. A mí me toca porque soy trabajadora en el campo de la educación, en el área de la salud. Y entonces, ¿cómo poder cambiar este paradigma? Porque eso estaba dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo menos en algún momento lo conversamos, pero lo fuimos dejando de lado. Y a veces a esos actores que se involucran en cómo nos formamos, quienes trabajamos después en la salud, eso queda como por fuera. Eso me parece que lo tocamos poco, interpelamos poco a quienes forman en esa dimensión, y tiene algo que ver con una cuestión que también mencionaban acá los compañeros, con una dimensión cultural ligada a la actividad anterior. Tiene mucho que ver con la actividad anterior que hicimos en el ámbito de la Comisión de Programa, y con una cuestión, también tiene que ver con cuestiones éticas, ¿no? Que también ponemos poco sobre la mesa. Entonces, es más bien una reflexión a modo de preocupaciones que tocamos poco, ¿no? Que tocamos poco, y ahora es una oportunidad, ya que estamos elaborando programáticamente, de alguna manera eso lo tendríamos que empezar a poner sobre la mesa e interpelar a quienes están involucrados en esos niveles de trabajo, ¿no? Por acá. Bueno, capaz que yo dejo el micrófono acá arriba y van levantando la mano y damos la intervención. Leo, sí. Ah, bien. Dejo el micrófono, no sean tímidos, vengan, participen, agarran el micrófono y escuchamos todas las posiciones. Perdón, pueden ser intervenciones y también preguntas que pueden contestar los compañeros de la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy trabajador de ACE y usuario de ACE. ¿Cómo no? Levanté la mano. Era lo que les decía, que soy usuario de ACE y trabajador de ACE, así que este tema, la verdad que es súper interesante para nosotros, ¿no? Yo cambiaría la pregunta. En vez de decir quién lo paga, yo les diría quién no lo paga. ¿Quién no tiene que pagar esto? Es ACE. ¿A qué voy? A que ACE, por ejemplo, teniendo la mayor red de ambulancias del país, hagamos un ejercicio simple. Cuando salgamos ahora a la calle, fíjense la cantidad de ambulancias privadas que hoy en día hay, con carteles en las puertas que dicen servicio SAME 105. Y nuestras ambulancias a veces quedan paradas, por poner un ejemplo, ¿no? Después, otro ejemplo es a nivel de tomógrafos. Lo que pagamos a veces por enviar gente, por enviar usuarios a tomógrafos privados,
supera el costo del tomógrafo anualmente. Y esas son algunas estadísticas. Entonces, si me concentro en ACE, la mayor mutualista del país, nuestra mutualista pública, ¿está? Pobre, estoy matando capaz con... voy muy rápido. No, ACE tenemos todo para brindar el servicio. ¿Qué nos falta? Nos falta gestión y en algunos casos inversión. Entonces, creo yo que en esa utopía que tenemos muchos de ir a un sistema de salud público y estatal, tenemos que empezar pidiendo gestión, pidiendo recursos, ¿tá? Pidiendo inversión y dejar, como decía el compañero, ese chorrito chico que nos toca de dinero, que encima que es poco, que no se nos vaya por otros lados. No dejar que ACE siga pagando cosas que a veces, con un ejemplo muy simple, nos pasó en lugar del interior, las ambulancias nuestras paradas y se alquilaban a privados, que después los privados resultaron ser familiares de los directores de los hospitales. Esto lo pueden ver en la prensa. Ahí les pongo ejemplos de gastos que nunca tendrían que haberse hecho. Gastos que se hacen a veces por urgencia, tomógrafos, esto, el otro, está bien. Nosotros queremos atender a nuestros usuarios, a nosotros mismos, como usuarios, de la mejor manera posible, pero con recursos nuestros. Simplemente eso y dar vuelta a la pregunta a que quien no lo paga, ACE no lo tiene que seguir pagando en exceso, ¿verdad? Gracias. No los voy a controlar. Primero, dar las gracias a esta oportunidad de poder participar y escuchar a personas que saben sobre el tema y a su vez poder expresar. Yo soy integrante de la Asociación Odontológica, soy odontólogo y siempre hemos tenido la preocupación desde la época, ya que estábamos en facultad, de la atención a nivel del pueblo y de la gente y generar diferentes estrategias. Ahora, yo tengo un par de preguntas a los panelistas. Una, obviamente, es que se ha mencionado acá que hay un gasto excesivo, no, que hay unos 6.000 millones de dólares en gasto y ellos se gasta todos y somos uno de los 5 países donde estamos en el top 5 de los países que más gastan en ese rubro de salud, lo cual es muy bueno, pero en mi profesión siempre hemos dicho que prácticamente el 90% no está trabajando en el sistema de salud. Y no podemos acceder a veces al sistema de salud, aunque muchos tendrían ganas. En la facultad hoy hay un cartel diciendo que quieren entrar, pero la realidad es que somos aproximadamente... En la época que yo me recibí éramos 3.000, hoy estamos en 4.500 dentistas. Yo no veo esas posibilidades de tener un sistema integrado cuando prácticamente esos 6.000 millones se los lleva toda la CIAM, que son prácticamente el 90 y pico % médicos, posibilidad de emplear, por ejemplo, 4.500 odontólogos y al resto de los profesionales de la salud que no están integrados. Es un dilema y un trabajo muy importante para hacer de acá al futuro, si queremos integrar a todos los profesionales de la salud. Y lo segundo, acá se hablaba de las auditorías, o sea, de cómo se controla, habló el señor Gurruchaga. Yo siempre cuando en las épocas de estudiante y que teníamos la suerte de trabajar con algunos asesores que nos venían a enseñar de la OPS, se hablaba que los usuarios, cuando se trabajaba en atención primaria en salud, por ejemplo, yo no sé si se está haciendo eso, aunque la ley lo plantea, eran unos verdaderos auditores del sistema, del control del sistema. Entonces, ese ida y vuelta entre los usuarios, y el control de los usuarios y la relación con los profesionales, generaba una auditoría que bajaba ese costo de auditar por fuera.
mucho porque era un control de la propia gente. ¿Qué le parece de esos temas, no? Si se puede hacer algo, si está bien, y sobre todo en el caso de mío, que soy odontólogo y creo, no represento en este momento, pero sí a muchos profesionales que de repente esa posibilidad yo la veo muy cerrada porque estamos en un top de plata que se gasta y que no sé si se puede aumentar más para meter más gente a trabajar, que necesitaría el trabajo también. Gracias. Ahí va. Te acerco el micrófono. No sé, como está con muleta. Bueno, esos son los momentos para ver cómo podemos comunicarnos mejor. A ver. Bien. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, de verdad, es muy interesante todo lo que plantearon hasta ahora y también me trae un montón de incógnitas, que no sé si todas las puedo transmitir ahora, pero me gustaría por lo menos algunas puedo transmitir. Preocupaciones como, por ejemplo, cuando decimos y hablamos de quién paga la salud, todos los números que acaban de dar, me hago justamente la pregunta de, ¿sostienen la salud, el sistema de salud, lo están sosteniendo los propios trabajadores y trabajadoras? De ahí viene otra pregunta más. Hablamos de que si los trabajadores y las trabajadoras sostienen este sistema de salud, cuando hablamos de costos de la salud y decimos, por ejemplo, una persona con diabetes gasta más en la salud, ¿en quién recae ese costo? En esa persona en situación de discapacidad que cada vez que va a atenderse a la salud le cobran un ticket o le cobran. O sea, ¿qué pasa con esas personas justamente que adquieren, por ejemplo, una discapacidad producto de la venta de su fuerza de trabajo? ¿Qué pasa con esas personas? Digo, que tienen que hacer un gasto extra. O sea, nosotros mismos somos los que costeamos su salud, al mismo tiempo de ahí sale un porcentaje, ¿verdad?, a salud pública, como ustedes me decían. Pero a las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, particular, ¿quiénes pagan el tema del acceso justamente a la salud? Porque partimos de la base justamente, digo, fue lo primero que nombraron varios de ustedes, nombraron, coincidieron lo mismo. La salud es un derecho humano. Entonces, hablamos de un derecho humano por un lado, pero al mismo tiempo hablamos de que tiene un costo el acceso a ese derecho humano. O sea, la persona en situación de discapacidad, ¿quién paga el acceso a la salud de esa persona en situación de discapacidad? Un servicio de intérprete, o sea, por ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama?, una cama ginecológica para mujeres en situación de discapacidad motriz. No van a ginecólogo, hablamos de salud, ¿cómo que se llama?, sexual y reproductiva, ¿verdad?, también. Entonces, ahí, ¿quién paga? ¿Quién sostiene todos esos gastos? A mí me gustaría un poco ver y analizar también, entender el tema justamente, porque hablamos de clase trabajadora, hablamos de clase trabajadora que es la que justo aporta al sistema para que se sostenga. Y al mismo tiempo hablamos que esa misma clase trabajadora quiere una discapacidad muchas veces de la venta de su fuerza de trabajo. Entonces hay una coincidencia, hay un vínculo también. Bueno, ¿cómo se sostiene entonces el sistema de salud? ¿Entendés? Que abarque justamente a toda la población, sin distinción ninguna. No, muchas gracias. El que quiera Cristina quiere decir algo. No, me parece. Te di con ganas. Bueno, voy por partes. Con respecto a la intervención tuya, es tal cual así como lo decís. Por eso tenemos que preguntarnos esos conflictos de interés o directamente de negocio, ¿cómo los podemos combatir? Y por eso yo hoy hablaba de que cuando se forman corporaciones con un alto nivel de lucro, es realmente difícil, pero no es imposible. Y lo primero es que hay que proponérselo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿se puede luchar contra esas corporaciones? Y bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo, hay que estar dispuesto, hay que estar convencido de que con eso nos acercamos a lo que recién mencionaba la compañera y mencionábamos todos,
Una aclaración, la salud, por supuesto, no hay nadie que dude que es un derecho humano, pero todavía no la tenemos consagrada en la Constitución de la República como tal. Eso es una cosa que tendríamos que abocarnos a hacernos, sí, no, ayudaría, sin duda, si está plasmado y tiene rango constitucional, no se duda de eso. Del resto de tu intervención quiero remarcar una cosa. El Frente Amplio hace una bandera, y por supuesto todos los sindicatos involucrados hacen una bandera de la defensa de las empresas públicas, ¿no? Siempre lo hemos hecho y ahora más que nunca. Entonces, dentro de esas empresas públicas está la Administración de Servicios de Salud del Estado. Es una empresa pública, más allá de que pueda denominarse de otra manera. Eso por un lado, o sea, es coherente con una política del Frente Amplio de defensa de las empresas públicas. Pero por otro lado es netamente estratégico y casi que táctico, pues todos estamos hablando de control, de que es necesario un control, de que la rectoría, el ministerio, las autoridades y la participación social tienen que controlar. Pero ¿cómo haría la rectoría? Es lo que nos ha pasado y no es... Este problema no es solo del Uruguay y ya hay amplia experiencia. ¿Cómo puede hacer el gobierno para controlar al sector privado si el sector público no es el más fuerte del sistema? Si los únicos que operan y ponen bypass son los privados, tienen en sus manos a cualquier gobierno, porque no hay nadie que soporte un paro de los que ponen bypass. Entonces es estratégico que los servicios públicos sean más grandes y mejores, si no, siempre nos tienen en sus manos y no podemos luchar contra esa corporación, en cualquier aspecto que se nos ocurra de la lucha contra las corporaciones. Entonces, que a veces cuando te escuchaba ya recordaba cosas que siempre dicen, que se ponen la camiseta, que los servicios públicos, que los funcionarios públicos, que esto, que aquello. Bueno, podemos tener todos los mitos y leyendas en nuestra mente sobre eso, pero es absolutamente estratégico, porque si no, no podemos hacer nada. Ellos tienen el poder, porque si los servicios que salvan vidas los tiene la corporación y no los tiene salud pública, mandan ellos. Eso es así. Y eso se puede aplicar a cualquier cosa. Eso tenemos que pensarlo, cómo lo hacemos. Porque hasta que no nos dispongamos a revertir eso, vamos a estar siempre en la misma situación, aunque empleemos los mejores instrumentos técnicos para intentar revertir eso. No es un problema de instrumentos técnicos, es otro problema. Con respecto a lo que decía Débora de la formación de recursos humanos, clave, por supuesto, ¿no? El que tiene la llave de la formación de los recursos humanos y decide qué cantidad de especialistas se forman por año y egresan, tiene la llave del negocio. Y bueno, yo fui muchos años docente de la Facultad de Medicina y digo con dolor que muchas veces veo a la Facultad de Medicina como la escuela de la corporación. Y lo digo con mucho dolor. Tenemos que intervenir ahí, sí, sin duda, si no estamos en la misma, ¿no? O sea, otra cuota de poder, que es la formación del recurso humano, tampoco la tiene el pueblo, digamos, la tiene la corporación que detenta el negocio. Con respecto a lo que decía Carlos, bueno, no tengo nada para decir. Sí, sin duda, hay que incorporar en el sistema a todos los profesionales vinculados al área de la salud, todos, ¿no? Los de la parte social, absolutamente todos, y en eso estamos todos de acuerdo. Quizá no soy tan pesimista como vos porque creo que 15 años para eso de repente no es tanto, pero sin duda hay que tenerlo presente. Bueno, ¿se podría haber incorporado alguno de los 4.500? Sí, seguramente sí. Algo se avanzó en salud mental, como se decía hoy, Ida mostraba algo, sin duda, falta mucho, pero ese norte no tenemos que perderlo, porque salud es con todos los actores involucrados, no solo con los médicos, o más bien a pesar de los médicos a veces. Con respecto a la intervención de ella, bueno, gran pregunta y gran nudo, ¿no? El tema de el proceso salud-enfermedad dentro de las diferentes características de las poblaciones y el proceso salud-enfermedad como originado en el trabajo es un gran tema.
Y no hay otra, ahí no hay otra que la participación social y verlo, el tema, primero, como lo decía Débora en su intervención, primero desde el punto de vista de la ética. Ahí capaz tengo un matiz con la intervención de Débora. Por supuesto, yo no sé si falta verlo desde la ética, porque, por ejemplo, pensar en el ejemplo que yo les ponía de los copagos, ¿cómo lo vamos a resolver? Es pensarlo desde la ética. ¿Es ético que paguen lo mismo para bajar una barrera de acceso en el sector que no es el más desfavorecido, los que ganan 20.000 pesos lo mismo que los que ganan 1 millón? No, no es ético. Entonces lo estamos viendo desde el punto de vista de la ética, sin duda. Pero bueno, el tema de los trabajadores que se enferman o se discapacitan y quién financia todo lo necesario para ese trabajador es un tema de decisión política. No es un tema técnico, es un tema de decisión política. Y ahí debo decir que nos falta mucho para avanzar. Por ejemplo, no tenemos todavía, bueno, ahora gobierna la derecha, pero tampoco nosotros llegamos a igualar el acceso a las prestaciones del BPS para los trabajadores del sector privado y los del sector público y sus familias, ¿no? Y bueno, hemos discutido mucho eso. Hay muchos argumentos de que eso no se puede hacer, empezando por la vieja ley de asignaciones familiares vigente, pero nada nos impedía cambiar las leyes, ¿no? Teníamos mayoría parlamentaria. Y va por ese lado, sí, sin duda, es así como tú lo planteaste. Por mi parte, no sé. Dale. Para agregar alguna cosa. En primer lugar, completar la anécdota de hoy. El doctor aquel al que le tuve que pedir que se retirara de la reunión, hoy es el director departamental de salud del departamento de Soriano. Junto con eso, ACE tenía definido más o menos un CTI por cada región. El CTI de la región litoral supuestamente estaba previsto en el Hospital de Colonia, que es un hospital nuevo, edificio nuevo, con un piso destinado para colocar un CTI. El actual directorio resolvió que el CTI de ACE para la región litoral lo va a hacer en la ciudad de Mercedes. Yo soy mercedario, conozco perfectamente el Hospital Zoilo Cheli y no tienen ninguna condición para recibir un CTI. Tienen que empezar desde cero. Capaz que como mercedario, si me quedaran la fácil, tendría que decir estoy contento porque van a poner un CTI en mi ciudad. Ahora, como usuario organizado en una organización nacional, si miro el costo, no tiene nada que ver, porque esto lo podríamos definir como negocio atendido por sus propios dueños. Porque ¿qué es lo que hay o no hay en Mercedes? No hay en Mercedes el prestador privado del cual era funcionario el actual presidente de ACE, que sí hay en Colonia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, porque esa es la situación concreta en este momento de cosas en las cuales obviamente se está retrocediendo. La organización en la que yo milito es una organización apartidaria, no apolítica. Nosotros discutimos de política de salud, intentamos discutir de política de salud por lo alto. En algún momento yo llevé a una reunión de nuestra dirección nacional un recorte de diario donde había una nota a 2 diputados. Un diputado decía que había que aumentar la representación social en el Sistema Nacional Integrado de Salud y el otro sostenía que no solo no había que aumentarla, sino que había que sacar a los que ya estaban. Eran 2 diputados electos no solo por el mismo partido, sino por la misma lista. ¿Cuál era la diferencia política? Que uno es FEMI y el otro no es FEMI. Y de eso está lleno nuestro país y esa es la situación. Ahora eso, sin usuarios organizados y sin trabajadores organizados, es muy difícil de luchar, de cambiar eso. Un buen espejo para mirar o para profundizar en qué cosas habría que cambiar es la Operación Milagro. Cuando el gobierno resolvió la Operación Milagro, a esta altura del partido creo que deben ir unos 100.000 operaciones más o menos, ¿no? Alrededor de 100.000. El gobierno le resolvió
el problema a 100.000 uruguayos que no veían porque no tenían plata para pagar la operación de catarata. Junto con eso resolvió una segunda cosa. Le afectó el negocio a unos señores que tenían un negocio muy lucrativo con eso. Hay unas cuantas áreas de la salud que hay que mirarlas con la misma óptica, con ese espejo para poder entender. Porque no hay manera de ampliar derechos sin achicar privilegios. No hay manera. Bueno, muy bien. Queríamos agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes en esta... Ah, perdón. No, pasa. No, yo iba a hacer, pero me faltó pegarle a los médicos. ¿Qué le iba a decir? No, yo dos cositas era. Una con respecto a lo que planteaba Magela, ella puso el ejemplo de las personas con discapacidad, pero en cualquier condición, también el caso de diabetes, creo que ese es un tema precisamente que tenemos que tomar con más cuidado. Digo, cómo en determinadas condiciones, en determinadas situaciones, las condiciones de acceso no son las mismas. Entonces, es clarísimo el ejemplo que ella dice de la atención ginecológica. Es increíble que no haya, que el sistema no pueda atender a las mujeres en las condiciones que se merecen, ¿no? A las mujeres con discapacidad. Pero creo que ese es un tema, por ejemplo, en el caso de diabetes hubo medidas. Es gratuita la medicación, o gran parte de la medicación. En el caso de cáncer es gratuita la medicación y son gratuitos los estudios. O sea, hay cosas que se hicieron, pero por ejemplo, el caso de discapacidad es el más disperso, además, que se ata un poco con lo que decía Cristina también, ¿no? Que tenemos los servicios de salud del BPS son como un parche ahí al costado que nunca integramos al sistema y que no está bien que sea así, que hay que proponerse que sea integral. Uno dice, ¿y esto tengo derecho o no tengo derecho? No debería haber ya derechos que son para algunos sí y otros no. No puede, el tema del BPS para mí puede haber otros ejemplos, pero es el más claro donde no pueden seguirse manteniendo esas diferentes condiciones de acceso a determinadas prestaciones, ¿no? En el caso de las enfermedades raras es clarísimo. En el caso de las enfermedades raras el acceso es terrible y ni siquiera se sabe a dónde hay que ir, cuál es el periplo que hay. La especialidad de genetista no es obligatoria. Entonces no hay, para que las personas tengan acceso a un genetista tenés que pagar una consulta privada. Te lo puede dar de onda algún prestador, pero en los hechos no es obligatorio el acceso al genetista. Y son cosas que tenemos que ponerlas. Hay varias que se pueden identificar arriba de la mesa. Y después lo otro, ya no me acuerdo, pero más de uno lo planteó, el tema del cambio de modelo y que es lo más atrasado dentro de los 3 pilares de la reforma. Pero a su vez yo creo que no sé bien por dónde es la solución. Lo que sí es claro para mí, yo le decía a Cristina Joa, porque ella es médico, no sé si hay algún otro médico en la sala, pero que el problema de la salud son los médicos. Pero en realidad hay una cuestión de que es real, es difícil cambiar un modelo de atención que se centre en el primer nivel, pero no solo en el primer nivel, porque debería ser fuera de los servicios de salud. Las acciones de promoción en salud son afuera del consultorio o del hospital o del sanatorio. Eso debería ser afuera, y eso no lo hacen ni los anestésicos quirúrgicos, ni los especialistas, ni los cirujanos. Eso se hace con otro personal de salud, pero los que ganan los mejores sueldos son los del tercer nivel. Entonces es como de locos, es como una historia de nunca acabar, porque es imposible que si el sistema le paga los mejores salarios al tercer nivel, pretendamos desarrollar ya no el primero, les digo, afuera, la promoción por fuera de los servicios de salud. Entonces, tenemos problemas de origen, que no sé cómo se solucionan, porque no es solo, ni siquiera de la Facultad de Medicina, que también ha habido cambios pero son muy lentos esos cambios. Entonces, cambiar la formación de los médicos y atado a eso, cambiar la estructura de salarios, que premie más al que queremos premiar realmente, para mí esa es la pata más, y mientras... En alguna reunión un compañero que entró y salió un ratito dijo, para mí empeoramos la situación y esto es cada vez más médico-céntrico. No sé si te acuerdas, en las reuniones de la UT. Y yo creo que algo de eso
termina habiendo. Porque también los empresarios médicos y las corporaciones no les rinde trabajar en el primer nivel. Entonces no sé cuál es la movida, pero va a tener que ser la más revolucionaria de todas las que hay dentro de la salud. Hay que ponerlo arriba de la mesa y claro, me es más fácil decirlo porque casi no hay médicos, pero en las reuniones en general, o sea, obviamente que no cae simpático que uno diga estas cosas, ¿no? Pero yo trabajo en la salud hace más de 33 años. Yo antes de trabajar en el ministerio, trabajaba en una mutualista. O sea, vengo conviviendo con el enemigo durmiendo con el enemigo hace 33 años. Pero creo que me parecía importante que nos cueste. Y bueno, y la mitad del gasto de los prestadores se va en salarios, ¿no? De médicos entonces cualquier movida pasa por ahí, pasa por los médicos. Bueno, por el resto de los profesionales también, pero... No, se van como calentando los motores, ¿no? Lo que yo quería, porque planteas una pregunta, Ida. En realidad yo no veo a los médicos como nuestros enemigos. En realidad, ¿cómo es el camino para cambiar esto? Esto se da porque estamos en un sistema capitalista altamente mercantilizado, donde la salud es un nicho terrible de ganancias para unos pocos. Por eso es importante concebir a la salud y si tiene rango constitucional mejor. Entonces, tiene que ver con eso. Cuando decimos que estamos en un momento programático, hay algunas cosas que parece que si no las mencionamos, entonces no las podemos, hay que decirlas, tienen que quedar, porque si no se mencionan, parece que todos la damos por supuesto y que todos estamos hablando de lo mismo, y no estamos hablando de lo mismo. A eso nos referíamos con una concepción mucho más global y trabajar desde la salud. Porque todo lo que estamos hablando hasta ahora, y ese es un tema como interpelando un poco, lo hablamos en un sistema capitalista, en una distribución de la riqueza, pero desde la enfermedad. ¿Qué sucedería cuando nosotros trabajemos en una sociedad donde no produce estos enfermos y estas enfermedades y se trabaja, o sea, hay otro contexto, ¿me explico? Entonces me parece que eso hay que mencionarlo. Porque si no es como que estamos solamente distribuyendo que se distribuya el dinero de una manera más equitativa. No alcanza solamente con eso. Hay que transformar esta sociedad porque tenemos que, este proceso de enfermar tiene que ver con el sistema en que vivimos. Tendríamos que tratar el tema de la pandemia en algún momento, pero no vamos a entrar ahora en eso. Pero tiene que ver con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso. Bueno, muy bien, ahora creo que sí, estamos finalizando. Igual de todas maneras esto es el segundo encuentro, el segundo en un ciclo, ¿no? Así que los invitamos a los restos, al restante, y los van a poder ver en YouTube del Popular. Muchas gracias a todas y todos.